Bueno, voy a empezar la clase ya porque ya es hora, ya son la media y quedamos de que íbamos a hacer otro problemita con relación a los intercambiadores de calor y les dije vamos a hacer uno que sea de coraza y tubo. Y vamos a hacer el 10-14. El problema que vamos a tratar de resolver es el problema 10.14 del libro de Holm. El problema nos dice lo siguiente, se los voy a dictar. Nos dice, un intercambiador de calor de coraza y tubo funciona con dos pasos de coraza. Es coraza y tubo. Funciona con dos pasos de coraza y cuatro pasos de tubo. Este es para saber qué intercambiador y qué figura vamos a utilizar. Luego nos dice, el fluido que entra por la coraza es etilenglicol. Coraza. Entra etilenglicol. Y el etilenglicol entra a una temperatura de entrada, igual a 140 grados Celsius. Temperatura de salida, igual a 80 grados Celsius. Con un flujo másico de 4.500 kilogramos por hora. Ok. Dice, por los tubos circula agua. Esta es por la coraza. Por los tubos circula agua. La cual entra a 35 grados Celsius. Tiene una temperatura de entrada igual a 35 grados Celsius. Una temperatura de salida igual a 85 grados Celsius. El coeficiente global de transferencia de calor es de 850. U es igual a 850 watt sobre metro cuadrado, grados Celsius. Y nos pide, inciso A, calcular inciso A, el flujo másico de agua. E inciso B, el área. Y aquí vamos a decir primero el área por el método NUT. Entonces, esto es nuestro problema 10-14.
tenemos toda la información y vamos a tener que trabajar el problema directamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar. Lo primero que vamos a determinar es cuál es el calor específico del agua y del etilenglicol para el etilenglicol. Vamos a tener que la temperatura media del etilenglicol es igual a la temperatura de entrada más la temperatura de salida sobre 2. Es igual a 140 grados Celsius más 80 grados Celsius, 220, entre 2 es igual a 110 grados Celsius. Para el etilenglicol de apéndice A-4 del libro de Holman. Vamos a tener del apéndice A4, vamos a tener que en el apéndice A4 está en la página etilenglicol es en la tabla 4, y la temperatura máxima a la que llega son 100 grados. Entonces a 110 la temperatura máxima son 100 grados. Nosotros vamos a decir que aproximadamente a 110 es ese valor y el CP a ese valor equivale a 2.742 kilojoule sobre. Profe, entonces se va a considerar que es el mismo CP que a 100. Sí, puesto que es el máximo valor que tenemos, entonces voy a considerar que es aproximadamente la misma temperatura y vamos a sacar el CP máximo que es de 2.742. No vienen más valores en la tabla. Luego, vamos a calcular cuál es el calor. Ya tengo el flujo másico, tengo la temperatura de entrada y salida, entonces el flujo másico del fluido, y aquí el que entra a mayor temperatura, entra a 140 y entra a 35, este es el caliente. Y este va a ser el fluido frío. Entonces, podemos decir nosotros que aquí le puedo poner subíndice C, subíndice C, subíndice C, subíndice F, subíndice F, y este sería el CPC, porque es para el etilenglicol. Entonces, el flujo másico caliente va a ser igual a 4.500 kilogramos por hora dividido entre 3.600 segundos que tiene cada hora.
hora que divide y hora que multiplica se elimina, quitamos dos ceros y tenemos que es igual a si tenemos 45 entre 36. 1.25 kilogramos por hora. Esa es la cantidad, 1.25 kilogramos por segundo, perdón. Entonces, ya tenemos el flujo másico, podemos despejar de la ecuación del calor del fluido caliente igual a flujo, perdón, podemos determinar cuál es el calor que está perdiendo el fluido caliente, que es igual a flujo másico caliente por el CP caliente por la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido caliente. Y en este caso el calor que pierde el fluido caliente es igual a 1.25 kilogramos por segundo por el CP, que es 2742 joule sobre kilogramo grados Celsius por 140 grados Celsius menos 80 grados Celsius. Y el calor que pierde el fluido caliente, pues va a ser igual. Grados Celsius con grados Celsius se elimina. Kilogramos se elimina con kilogramos y nos queda joule sobre segundo, que es igual a un watt. Entonces, es 1.25 por 2742 por 60 igual a 205.650 watts. ¿Vamos bien? Sí, a mí también me quedó eso. Eso. Eso era lo que quería. Ahora, ya tenemos el calor que pierde el fluido caliente. Para sacar cuál es el CP para determinar el CP del agua, entonces vamos a sacar la temperatura media del agua. Y la temperatura media del agua es la temperatura de entrada más la temperatura de salida sobre 2. Es igual a 35 grados Celsius más 85 grados Celsius sobre 2 es igual a 120 entre 2, 60 grados Celsius. Y ya habíamos dicho que del apéndice A-9, que es para el agua. Aquí el A4 era para el etilenglicol. Entonces, a 60 grados la temperatura en grados Celsius igual a 60 grados Celsius, si nos da, por lo tanto, un CP igual a 4.179 kilojoule sobre kilogramo grados Celsius. Entonces, ahora voy a sacar, ya tengo el CP del agua, el CP frío. Entonces, yo sé que el calor que pierde el fluido caliente es el calor que gana el fluido frío y es igual a 205.650 watts. Entonces puedo sacar cuál es el flujo másico
de agua, que va a ser igual al calor que gana el fluido frío sobre el CP del fluido frío por la temperatura de salida del fluido frío menos la temperatura de entrada del fluido frío. Si sustituimos el flujo másico de agua es igual a 205.650 watts sobre 4.179 joule sobre kilogramo grados Celsius multiplicado por 85 grados Celsius menos 35 grados Celsius. Grados Celsius con grados Celsius se elimina y nos queda que un watt es igual a un joule sobre segundo. Joule y joule se eliminan y nos queda kilogramo sobre segundo. El flujo másico de agua será igual a 0.98 kilogramos por segundo. Entonces, ya tenemos lo que es el inciso A. El inciso A era determinar cuál era el flujo másico de agua. Ya tenemos el inciso A y ahora voy a entrar al inciso B. Voy a dividir aquí en dos. Y me va a salir 3 columnas ahora. Para el inciso B, voy a determinar cuánto vale el valor C subíndice C, que es igual al flujo másico caliente por el CP caliente. Es igual a 1.25 kilogramos por segundo multiplicado por 2.742 joule sobre kilogramo grados Celsius. Y aquí cerramos el paréntesis y el C subíndice C va a ser igual. Kilogramo y kilogramo se eliminan. Joule sobre segundo es igual a un watt. Entonces nos queda 1.25 por 2.742. Me da 3.427.5. 3.427.5 watt sobre grados Celsius. Y voy a calcular cuánto vale el CF. El CF es igual al flujo másico frío por el CP frío. Y es igual, en este caso, 0.98. kilogramos por segundo multiplicado por 4.179 joule sobre kilogramo grados Celsius. Y el C subíndice F va a ser igual aquí voy a poner .9842, que fue el resultado que me dio por 4.179, igual
me da 4112.97. A ver qué tanto cambia. Bueno, me da 4.095. 4.095. Punto 42. Kilogramo y kilogramos se eliminan y 1/segundo es igual a 1 watt sobre grado centígrado. Entonces, ahora sí vamos a decir que C subíndice C va a ser igual al C mínimo porque tiene un valor menor, 3.400 a 4.000, y C subíndice F es igual al C máximo. Entonces podemos calcular, ya para entrar a nuestro sistema, cuál es, primero, cuánto vale C asterisco. C asterisco es igual a C mínimo sobre C máximo. Y es igual a 3.472.5 watts sobre grado centígrado dividido entre 4.095.42 watts sobre grado Celsius. Y C asterisco va a ser igual a Profe, sí, son 3.427.5 en el C mínimo. a ver, déjeme ver. No, o sea, está bien, pero ahí para calcular C asterisco puso mal el C mínimo. Ah, el C mínimo 3.427. Sí, cierto. Y a eso me refería. Aquí es 27.5. Eso le da .83, Inge. 0.83. Este es el C asterisco. Ahora vamos a sacar cuánto vale el calor máximo. Y el calor máximo es igual al C mínimo por la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. Y en este caso, el calor máximo es igual a 3.427.5 watts sobre grados Celsius multiplicado por 140 grados Celsius menos 35 grados Celsius. Entonces tenemos que el calor máximo va a ser igual a ¿cuánto? A 359.000, perdón, 359.000 887.5. Aquí se eliminan los grados Celsius y nos queda en watt. Entonces ya tenemos cuál es el calor máximo. Y por acá tenemos
el calor real, 205. Entonces vamos a calcular la eficiencia del intercambiador como el calor real sobre el calor máximo. Y es igual a 205.650 watts dividido entre 359.887.5 watts. Watt y watt se eliminan y nos queda que la eficiencia del intercambiador va a ser igual a a 57.14. Pues voy a dejar nada más en 2 decimales. A 57, 0.57. 14 o aproximadamente igual a 57%. Hasta ahí ya trabajamos nuestro intercambiador de calor, tenemos E asterisco y tenemos la eficiencia. Entonces, ahora, para identificar qué figura vamos a usar, aquí voy a cambiar y voy a decir de la figura 10 puntos. Para un intercambiador de calor de coraza y tubo con 2 fluidos mezclados y uno sin mezclar, perdón, con 2 pasos de coraza y 4 pasos de tubo, vamos a usar la figura 10-17 del libro de texto, la última, y en donde vamos a tener igual que en el caso anterior la eficiencia contra el número de unidades de transferencia, y vamos a tener 4 curvas aquí. Vamos a tener, perdón, 5 curvas. Una curva que es la de 0, otra curva que es la de 0.25, otra curva que es la de 0.5, otra curva que es la de 0.75 y por último una curva que es igual a. Estos son los valores de C asterisco. Esta es la eficiencia. Entonces, más o menos vamos a hablar de una eficiencia del 57%, más o menos aquí, 57%. Vamos a venir y vamos a trabajar con la curva poquito abajo de la curva de 0.75. Voy a ponerlo un poquito más arriba para que me dé el valor. Así. Y entonces vamos a venir con este valor y tenemos 0.83. Aquí así un poquito más arriba tenemos 0.83 y vamos a sacar cuánto vale el NUT. Y para nosotros NUT va a ser igual a, ¿me pueden ayudar por favor con la figura? Como 1.4, dije. No, 1.4. Más o menos tiene razón. El NUT es igual a 1.4.
Entonces, si sabemos que el NUT es igual a 1 por A sobre C mínimo, entonces, por lo tanto, el área es igual al NUT por el C mínimo sobre U. Y el área en este caso es igual a 1.4 por el C mínimo. C mínimo es 3.427.5 watts sobre grados Celsius, dividido entre el U, que son 850 watts sobre metro cuadrado, grados Celsius. Watt y watt se eliminan, grados Celsius, y nos queda que el área va a ser igual a 5.64. 5.64 metros cuadrados. ¿Se entendió el problema? Ya hicimos un problema de doble tubo, hicimos un problema de flujos transversales e hicimos un problema de coraza y tubo. Lo único que nos quedaría, si quieren ustedes, pueden comprobar este valor sacando ahora el área. Aquí podríamos poner un inciso C y dividir aquí y decir, ahora voy a calcular el área por el método de MLT. Esto se los encargo para que lo hagan de ejercicio para mañana y debe de darles más o menos el mismo valor. No va a ser exactamente igual porque pues el 1.4 es una aproximación que tenemos. Quiero decirles que con esto termino las clases del semestre. Quiero agradecerles el haber participado y voy a ver si es factible tenerle los resultados para el lunes y el examen de regularización quedaría el viernes de la siguiente semana, como es el día que nos corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, Inge. Bueno, entonces mañana, ¿cuánto tiempo nos vemos antes de la hora? 15 minutos antes de antes de las 11, no la 1. A las 11:45 empezamos para dictarles los problemas del examen y vamos a terminar 2 horas después. ¿Sí? Entonces, ya para que tengan ustedes idea cómo va a quedar el examen. Empieza a las 11:45 y vamos a terminar a las 11:15, que es para que tengan más o menos, para las 11, para que tengan ustedes 2 horas para hacer el examen, 1 hora por cada unidad. Las unidades son sencillas, no son difíciles. Entonces,
Esto es para que ustedes aprovechen y puedan pasar estas 2 unidades. Muchas gracias por haberme permitido o haber escogido las clases conmigo durante este semestre y nos vemos, Dios mediante, mañana a las 11:45. Profe, ¿11:45 o 10:45? A las 10:45, perdón, sí. Ah, ok, sí, ya me había asustado. Sí, 10:45, perdónenme lo de las 11. Las 11:45 son en 2 minutos y es cuando voy a entrar con el grupo de máquinas de fluidos compresibles y el examen lo tenemos ahora. Muchas gracias por haberme permitido pues faltarles un mes completo y tratamos de alguna manera de reponer ese tiempo. Gracias y nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta Luego mañana. dije, muchas gracias. Cuídese, que esté bien. Profe, hasta mañana.